Todos conocen la resurrección de Jesús, pero ¿sabías que no fue el único que resucitó en la Biblia? Increíbles historias de personas que volvieron a la vida están dispersas a lo largo de las Escrituras, y muchos de estos milagros han quedado en el olvido. Hoy desentrañaremos los secretos mejor guardados sobre estos impactantes eventos. Prepárate para conocer los casos más impresionantes de resurrección que te dejarán sin aliento. Capítulo 1. El impactante caso de Lázaro. Uno de los casos más impresionantes y conocidos en la Biblia es la resurrección de Lázaro. Pero, ¿fue solo un milagro más? ¿O hubo algo más detrás de este evento que lo hace tan único? Lázaro era un amigo cercano de Jesús, alguien a quien él amaba profundamente. Sin embargo, lo más intrigante es que, cuando Jesús fue informado de su enfermedad, no fue inmediatamente a curarlo. ¿Por qué decidió esperar? Lázaro murió y estuvo 4 días en la tumba antes de que Jesús llegara a Betania. Cuando Jesús finalmente llegó, Marta y María, las hermanas de Lázaro, estaban devastadas, reprochando a Jesús por no haber llegado antes. ¿Te imaginas la tensión de ese momento? Jesús, sabiendo lo que estaba a punto de hacer, pidió que quitaran la piedra de la tumba, a pesar de que Lázaro ya estaba en proceso de descomposición. Pero lo que sucedió a continuación desafió toda lógica. Con una sola orden, Jesús llamó a Lázaro desde la muerte. «Lázaro, sal». Y de repente, Lázaro salió de la tumba, envuelto en las vendas funerarias. Este fue uno de los momentos más impactantes de los Evangelios, un evento que demostró el poder absoluto de Jesús sobre la muerte. Pero aquí está lo más sorprendente. Jesús no resucitó a Lázaro simplemente para mostrar su poder, sino para anticipar su propia resurrección. ¿Qué significa realmente esta resurrección? En el relato de Lázaro, no solo vemos a un hombre que volvió a la vida, sino una lección profunda sobre el tiempo y los propósitos de Dios. Jesús sabía que la enfermedad de Lázaro no acabaría en su muerte definitiva, sino que serviría para glorificar a Dios. ¿Era esta resurrección una señal de lo que vendría con la propia resurrección de Jesús? Lázaro vivió para contar su historia, pero lo más intrigante es cómo este milagro marcó un punto de no retorno en la vida de Jesús. Desde ese momento, los líderes religiosos comenzaron a tramar cómo detener a alguien que tenía poder incluso sobre la muerte. El caso de Lázaro nos deja una lección clara. La muerte no tiene la última palabra, y aquellos que confían en el poder de Dios pueden experimentar lo imposible. Pero Lázaro no fue el único, y lo que sigue te sorprenderá aún más. Capítulo 2. La resurrección del hijo de la viuda de Naín. Uno de los milagros de resurrección menos conocidos, pero igual de impactante, es el caso del hijo de la viuda de Naín. Este joven, que había fallecido, fue llevado en un cortejo fúnebre por las calles de Naín, acompañado por su madre, que estaba destrozada. Pero ¿por qué este caso es tan especial? No solo porque fue una resurrección inesperada, sino porque Jesús no fue llamado ni buscado para realizar este milagro. Él simplemente estaba pasando por el lugar. Cuando Jesús se encontró con el cortejo, su compasión por la madre fue tan grande que detuvo el funeral. ¿Te imaginas la tensión de ese momento? La viuda no había pedido un milagro, pero Jesús, al ver su dolor, decidió intervenir. Sin dudarlo, se acercó al féretro y con una autoridad que dejó a todos en silencio, tocó el cadáver y dijo: «Joven, a ti te digo, levántate». Y lo increíble sucedió. El joven se incorporó y comenzó a hablar, ante la mirada atónita de todos los presentes. El impacto de este milagro fue inmediato. El lamento y el duelo se convirtieron en gritos de asombro y alegría. Pero lo más intrigante es lo que este acto reveló sobre Jesús.
no solo tenía poder sobre la muerte, sino que su compasión era tan grande que decidió intervenir en un momento donde nadie lo esperaba. Pero ¿qué significa realmente esta resurrección? A diferencia de Lázaro, que era un amigo cercano de Jesús, este joven era un desconocido. ¿Por qué Jesús decidió devolverle la vida? Este milagro nos muestra que el poder de la resurrección no estaba limitado a los amigos o a los seguidores de Jesús, sino que se extendía incluso a aquellos que no lo conocían personalmente. Lo que hace que esta resurrección sea tan especial es que fue un acto espontáneo de compasión, un milagro que demuestra el inmenso amor de Jesús por aquellos que sufren. Pero también nos deja una pregunta intrigante. ¿Por qué Jesús eligió este momento para actuar? ¿Qué mensaje estaba enviando al devolver la vida a este joven? ¿Y cómo este acto afectó a la multitud que fue testigo de ello? Este milagro nos recuerda que la vida y la muerte están en las manos de Dios, y que incluso en nuestros momentos de mayor dolor puede haber una intervención divina inesperada. Pero esto no termina aquí. El próximo caso de resurrección que veremos es igual de impresionante y te dejará cuestionándote cuántos más han sido resucitados sin que lo sepamos. Capítulo 3. La hija de Jairo. Entre todas las resurrecciones relatadas en la Biblia, una de las más conmovedoras es la historia de la hija de Jairo, un líder de la sinagoga que estaba desesperado por salvar la vida de su hija. Lo más impactante de este caso es que, cuando Jairo acudió a Jesús para pedir ayuda, ya era demasiado tarde. La niña había fallecido antes de que Jesús pudiera llegar a su casa. Pero aquí es donde las cosas toman un giro inesperado. A pesar de que todos creían que ya no había esperanza, Jesús no se dejó intimidar por la noticia de su fallecimiento. Incluso cuando la multitud se burlaba de él por decir que la niña solo dormía, Jesús continuó con una confianza inquebrantable. ¿Qué sabía él que los demás no podían ver? ¿Acaso ya tenía el control absoluto sobre la situación? Cuando Jesús llegó a la casa, pidió que todos los escépticos se retiraran y llevó consigo solo a los padres de la niña y a algunos de sus discípulos más cercanos. Imagina el silencio que debe haber reinado en esa habitación. La niña yacía inmóvil, sin signos de vida, mientras sus padres observaban con desesperación. Pero lo que ocurrió a continuación es lo que dejó una marca imborrable en los evangelios. Con un simple toque y unas palabras llenas de autoridad, Jesús dijo, Talita cumi, que significa, Niña, a ti te digo, levántate. Y al instante, la niña se levantó y comenzó a caminar. Los presentes quedaron completamente asombrados y la noticia de este milagro se extendió rápidamente por toda la región. Jesús no solo había superado la barrera de la muerte, sino que lo hizo en un contexto donde todos habían perdido la fe. Lo más interesante de esta historia es que, a diferencia de otros casos de resurrección, la resurrección de la hija de Jairo fue pública, y el milagro no podía ser ignorado por los líderes religiosos de la época. ¿Qué mensaje estaba enviando Jesús a través de este acto? ¿Acaso estaba demostrando que la fe y el poder divino son más fuertes que la muerte misma? Este evento es crucial para entender el poder de la fe en los milagros de resurrección. Jairo acudió a Jesús en un acto de desesperación, pero también de confianza. A pesar de las burlas y la incredulidad de los demás, su fe fue recompensada con uno de los milagros más sorprendentes de la Biblia. La historia de la hija de Jairo nos deja una poderosa lección. Incluso cuando todo parece perdido, cuando la muerte parece tener la última palabra, el poder de Dios puede restaurar la vida. Y aunque este milagro fue asombroso, no fue el último. Lo que viene a continuación te dejará aún más intrigado sobre cuántas veces la muerte fue derrotada en las Escrituras. Capítulo 4. La resurrección del hombre. Tocado por los huesos de Eliseo. Este es uno de los milagros de resurrección más misteriosos y sorprendentes de la Biblia, pero al mismo tiempo uno de los menos conocidos.
Un hombre que había fallecido, cuyo nombre ni siquiera se menciona en las Escrituras, fue colocado accidentalmente en la tumba del profeta Eliseo. Lo que sucedió después dejó a todos atónitos. Cuando su cuerpo tocó los huesos de Eliseo, revivió instantáneamente. Pero aquí surge una pregunta inquietante. ¿Qué poder residía en los restos de Eliseo? ¿Cómo fue posible que un profeta, ya fallecido, pudiera provocar tal milagro? Eliseo fue un profeta poderoso en vida, realizando milagros increíbles, desde curar enfermedades hasta multiplicar el aceite para salvar a una viuda. Sin embargo, lo que sucedió después de su muerte superó todas las expectativas. Este evento parece casi sobrenatural en un sentido aún más profundo, pues no fue Jesús ni otro profeta quien actuó en el momento, sino los restos de un hombre ya fallecido. ¿Acaso los huesos de Eliseo aún mantenían la conexión divina con el poder de Dios? Este milagro ha dejado perplejos a estudiosos y creyentes a lo largo de los siglos. ¿Qué significa realmente este acto? ¿Es una señal de que el poder de Dios trasciende incluso la muerte de sus profetas? Lo más inquietante de este caso es que no parece haber una razón aparente para que este hombre en particular fuera resucitado. No se nos dice quién era, ni por qué fue depositado en la tumba de Eliseo. ¿Fue simplemente un accidente o fue un evento orquestado por el destino para demostrar que el poder divino no se apaga con la muerte física? Este milagro también plantea una cuestión teológica interesante. ¿Puede el poder de Dios manifestarse a través de objetos o restos de personas sagradas? En varias tradiciones religiosas, existe la creencia de que los objetos relacionados con santos o profetas pueden tener poderes especiales. ¿Podría este evento bíblico ser una muestra de eso? Lo que está claro es esto: el poder de Dios no tiene límites, ni siquiera después de la muerte de uno de sus siervos. El milagro de los huesos de Eliseo sigue siendo un evento único en las Escrituras, una muestra más de que, en la Biblia, la vida y la muerte son solo parte de un plan divino mucho más grande. Pero este no es el único caso sorprendente de resurrección. Aún hay más por descubrir, y lo que viene te hará cuestionar aún más el poder de la vida sobre la muerte. Capítulo 5. El caso de Eutico. Entre las historias de resurrección en la Biblia, la de Eutico es una de las más curiosas y a menudo olvidadas. Ocurrió durante un sermón del apóstol Pablo en Troas. Pablo, conocido por sus largos discursos, estaba predicando en un tercer piso, rodeado de fieles que lo escuchaban atentamente. Entre ellos estaba Eutico, un joven que, probablemente agotado por la duración del sermón, se quedó dormido. Lo que sucedió después fue tan impactante como inesperado. Eutico cayó desde la ventana del tercer piso y al instante falleció al golpear el suelo. La conmoción se apoderó de todos los presentes. ¿Qué haría Pablo ante tal tragedia? Pero aquí es donde lo ordinario se convierte en extraordinario. Pablo, sin mostrar signos de desesperación, bajó rápidamente, se acercó al cuerpo del joven y lo abrazó, declarando que la vida de Eutico aún no había terminado. Lo más sorprendente fue lo que ocurrió después. Eutico volvió a la vida. Sin más preámbulos, Pablo regresó a continuar su sermón, como si este milagro hubiera sido un pequeño desvío en su jornada. La escena fue tan asombrosa que, aunque no se menciona con frecuencia en los relatos bíblicos más conocidos, demuestra el poder de la fe y la autoridad de los apóstoles. Pero, ¿por qué este milagro ha sido tan olvidado? Tal vez porque no involucraba a Jesús directamente, o porque ocurrió en un contexto que parecía más casual. Sin embargo, el caso de Eutico es una muestra clara de que los apóstoles, en especial Pablo,
habían recibido el poder de realizar milagros, incluso el de devolver la vida. Este no fue solo un accidente con un final afortunado, sino un recordatorio de que, con fe, incluso la muerte puede ser revertida. Lo que hace este milagro tan intrigante es cómo Pablo continuó su sermón después de devolver la vida a Eutico, como si la muerte misma no fuera un obstáculo para su misión. ¿Fue este un símbolo de la tenacidad de Pablo, o simplemente una muestra más del poder divino que lo acompañaba en su ministerio? El caso de Eutico nos deja con varias reflexiones. ¿Cuántos otros milagros de resurrección ocurrieron en los primeros días del cristianismo que no fueron registrados? Y lo más importante, ¿cómo impactaron estos milagros la fe de aquellos que los presenciaron? El caso de Eutico, aunque breve, nos recuerda que la resurrección no era un fenómeno exclusivo de Jesús, sino una manifestación del poder de Dios en diferentes momentos y a través de diferentes personas. Pero este no es el último milagro de resurrección que veremos. Lo que viene a continuación es aún más impresionante y plantea una pregunta clave. ¿Qué sucede cuando la resurrección no es un evento único, sino colectivo? Capítulo 6. La resurrección colectiva de los santos. Imagina este escenario. Justo en el momento en que Jesús exhaló su último aliento en la cruz, el cielo se oscurece, la tierra tiembla y las rocas se parten en dos. Pero lo más sorprendente es lo que sucedió en los cementerios cercanos. Las tumbas se abrieron y muchos santos fallecidos resucitaron. Este evento, que se menciona brevemente en el Evangelio de Mateo, es uno de los momentos más misteriosos y desconcertantes de la Biblia. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Según el relato bíblico, muchos de los santos resucitados salieron de sus tumbas y aparecieron ante muchas personas en Jerusalén. Este evento no fue solo una resurrección aislada, sino un acto colectivo de resurrección que ocurrió simultáneamente con la muerte de Jesús. La pregunta que surge es, ¿por qué este evento no es más conocido si fue tan impactante? El simbolismo detrás de este evento es asombroso. La muerte de Jesús, que muchos creyeron que sería el fin de su misión, resultó ser el comienzo de la vida eterna para muchos. Las tumbas abiertas representan el poder de su sacrificio, un poder tan grande que incluso los muertos no pudieron resistirlo. ¿Fue esta una señal de lo que estaba por venir con la resurrección de Jesús? Muchos creen que este milagro colectivo fue una anticipación de la victoria de Jesús sobre la muerte, un recordatorio de que su muerte no sería el final, sino el principio de algo mucho mayor. Pero lo más intrigante de esta resurrección colectiva es que los detalles sobre estos santos resucitados son escasos. ¿Quiénes eran exactamente? ¿Eran profetas antiguos, fieles seguidores de Dios, o personas comunes que fueron tocadas por el poder divino? ¿Y qué pasó con ellos después de que aparecieron en Jerusalén? La Biblia no nos da más información sobre lo que sucedió con ellos tras su resurrección. ¿Volvieron a sus tumbas o continuaron viviendo entre los demás? Este evento nos deja muchas preguntas abiertas, pero lo que está claro es que fue una muestra irrefutable del poder de Jesús sobre la muerte. Su sacrificio no solo trajo vida a los que estaban presentes, sino que también afectó a aquellos que ya habían fallecido. La resurrección colectiva de los santos es un evento tan único que muchos teólogos lo ven como una señal profética del juicio final, cuando los muertos volverán a la vida para recibir su recompensa. Lo más impresionante es esto. Este milagro ocurrió en el momento exacto en que el mundo creyó que todo estaba perdido. Justo cuando Jesús parecía haber sido derrotado, la vida estalló de las tumbas, mostrando que la muerte jamás tendría la última palabra. Pero aún hay más que descubrir.
El siguiente capítulo nos llevará a una reflexión más profunda sobre el verdadero significado de todas estas resurrecciones. Capítulo 7. ¿Qué significan todas estas resurrecciones? Después de haber visto tantas historias impresionantes de resurrección, la pregunta inevitable es, ¿qué significan todas estas resurrecciones y qué podemos aprender de ellas? Si bien la resurrección de Jesús es la más importante en la fe cristiana, estas otras resurrecciones que hemos explorado nos muestran algo más. El poder de Dios para devolver la vida no era un hecho aislado. A lo largo de las Escrituras, vemos que la muerte no es un obstáculo insuperable para el poder divino. Cada resurrección tiene un propósito específico, ya sea para mostrar la compasión de Jesús, como en el caso del hijo de la viuda de Naín, o para demostrar el poder profético, como en la resurrección que ocurrió con los huesos de Eliseo. Lo que todas estas historias tienen en común es una lección central. El poder de la vida y la muerte está en las manos de Dios, y cuando interviene, lo hace con un propósito que va más allá de lo que podemos comprender. Pero hay algo más intrigante. Muchas de estas resurrecciones fueron señales que anticipaban el sacrificio y la victoria de Jesús sobre la muerte. Lázaro, la hija de Jairo, e incluso los santos resucitados en el momento de la muerte de Jesús, son todos preámbulos de lo que sucedería después de su crucifixión. Cada una de estas historias apunta hacia el milagro más grande de todos, la resurrección de Jesús, que no solo fue un acto de poder, sino una promesa de vida eterna para todos aquellos que creen.